Bien, vamos a comenzar entonces con esta segunda charla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Repite después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues les mencionaba pues la importancia propiamente del canto litúrgico en su referencia a la salvación, a la proyección que tenemos para el cielo como tal. Aquí, hacía la comparación y no por menospreciar, O sea, yo cuando digo que los protestantes y los evangélicos simplemente no pueden cantar igual como se canta en una misa, por lo que pasa en una misa y por lo que pasa en un culto de ellos o en un concierto, no estoy diciendo que ellos estén mal. Es lo mínimo, si no tienen la presencia de la Eucaristía, ¿qué le vamos a pedir? Lo que estaría mal es de que un católico redujera su canto a nivel protestante o evangélico, que se reduce a un aspecto meramente de alabanza, cierta adoración meramente espiritual, porque la plenitud de la adoración sabemos que nosotros la tenemos porque tenemos la presencia eucarística del Señor. Y verdaderamente adoramos no solamente en espíritu y en verdad al Señor, sino físicamente estamos adorando al Señor. Entonces esto lo pongo porque esto no es una crítica, la comparación no es una crítica a los protestantes, es una crítica a nosotros que a veces el canto lo hemos reducido a un canto protestantizado o a un canto evangélico, pero como los cristianos evangélicos, etc. Nada más triste que encontrar una parroquia en donde un coro toque canciones que ni siquiera son religiosas católicas. Ya vimos la diferencia entre canto religioso o sagrado, pero católico, y la música litúrgica. Ha habido coros que ni siquiera es que canten, no sé, alguna de Martín Valverde, no, cantan de algún eso todavía es. Entonces la comparación no es para criticar a los protestantes y evangélicos, ellos están en lo suyo. El problema está en que nosotros reduzcamos nuestro culto a un culto protestante o evangélico. Por eso, fíjense, les voy a dar un poquito ya de lo que voy a hablar en la tercera parte. Ya empieza mal la cosa cuando un director del coro quiere hacer sentir bonito a la gente o que la gente le guste los cantos. Porque se está rigiendo por un aspecto meramente subjetivo. Ya no es lo que se debe de cantar, sino lo que le gusta a la gente, y hay mucha diferencia en eso. Entonces, pero bueno, esto como una aclaración. Acto seguido voy a tocar una parte que el Papa Benedicto, o en este caso el Cardenal Ratzinger, mencionaba sobre la música litúrgica. La música litúrgica es un don del Espíritu Santo. Otro elemento importante. Ustedes como cantantes en la liturgia, cantores en la liturgia, tienen que saber que la música litúrgica es un don del Espíritu Santo. Lo dice así el Papa. La música en la iglesia surge como un carisma, como un don del Espíritu. Es la verdadera glosolalia, la nueva lengua que procede del Espíritu. Sobre todo en ella tiene lugar la sobria embriaguez. Estos son dos términos sumamente importantes que tienen que tenerlo para saber si están cantando bien litúrgicamente. La música litúrgica, aquí el Papa está diciendo, tiene una sobria embriaguez. Dos palabritas fundamentales. Hoy te las voy a explicar. Tiene lugar la sobria embriaguez de la fe.
porque en ella se superan todas las posibilidades de la mera racionalidad. Pero esta embriaguez está llena de sobriedad, porque Cristo y el Espíritu son inseparables. Porque este lenguaje ebrio, entre comillas, a pesar de todo, permanece internamente en la disciplina del Logos, en una nueva racionalidad que, más allá de toda palabra, sirve a la palabra originaria, que es el fundamento de toda razón. Disculpen un poco el lenguaje alto, finalmente el Papa Benedicto, un gran teólogo. Vamos a desmenuzar esto un poquito para entenderlo. Me encantan estos dos términos, sobria, embriaguez. Para entenderlo, pues vamos a agarrar el término que tristemente más nos puede hacer entender, que es el de embriaguez, ¿verdad? Porque los latinos como le damos al chupe, ¿verdad? Tristemente. Se ha dicho de paso, lo he estado continuamente repitiendo, para cómo están las situaciones a nivel migratorio, etcétera, nuestra comunidad latina tiene que ser muy reservada al respecto. Mi recomendación es, aunque no te emborraches, saca cerveza de tu casa. No estamos en tiempos para esos lujos. Digo, no tiene nada que ver con la liturgia, pero trato el drama que estamos pasando como comunidad inmigrante. O sea, esto por el aspecto de la embriaguez, ¿verdad? Lo dije un tanto de broma, pero ahora quiero meterme en esta parte de serio, porque estamos en una situación muy complicada. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero pasen la voz. En nuestras casas, ni cerveza. Aunque no te emborraches. En las fiestas, no pongas en riesgo en este momento en donde cualquier cosita es un pretexto para que te deporten o deporten a otros, ¿eh? Entonces, tenemos que ser bastante prudentes. Y si tienes un alcoholismo, pide ayuda. Pide ayuda. Porque ese es un cáncer que tiene nuestra comunidad latina, desafortunadamente. Pero bueno, tomando el término de la embriaguez. Pues, ¿quién es alguien ebrio o embriagado? Pues alguien, como diríamos en México, hasta las chanclas, ¿verdad? O sea, está borracho. Pero si se fijan, cuando llegó el Espíritu Santo, mucha gente decía que estaba borracho. Y los discípulos dijeron, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo, que es otra cosa, ¿no? El aspecto de sobriedad. Una persona sobria en el aspecto del alcoholismo es alguien que no toma, es sobrio, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con la música? Pues precisamente la música litúrgica tiene un aspecto de embriaguez, porque si es un don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene un celo, un fuego. Bendito sea que si cuando tú estás cantando en la Santa Misa, experimentas ese fuego del Espíritu Santo al estar entonando. Pero cuidado, si solamente te quedas en el fuego, eso se llama sentimentalismo, sensibilismo. Porque fíjate, aquí el Papa te está dando una clave. Tienes que tener una sobria embriaguez. Si yo le estuviera hablando a americanos, les tendría que estar más diciendo, a ustedes les falta un poquito embriagarse, están muy sobrios. Pero como estoy hablando latinos, nosotros de sobriedad no tenemos nada casi. Tan como el chiste aquel que el Fidel Castro le dice a los cubanos, desde ahora no va a haber más fiesta. Y todos los cubanos le dicen, ¿qué? No más fiesta. ¿Qué? No más fiesta. ¿Qué? No más fiesta. O sea, lo tenemos en la sangre de los latinos. No nos la toquen porque ya empiezas a bailar, ¿verdad? Y eso es bueno, porque esta sensibilidad muy a flor de piel que tenemos nosotros los latinos, el Espíritu Santo, la verdad, trabaja muy bien con ella. Pero el problema es de que como no nos formamos en el aspecto de sobriedad, terminamos haciendo un circo de eso. Y no hay problema que el circo sea en tu casa, en una fiesta, pero que hagas un circo de la Santa Misa, ahí empezamos mal.
Pero fíjate cómo la gente aplaude y hasta danza, etcétera. Pues no se tendría que aplaudir ni en misa, y esto no son palabras mías, el Papa Benedicto dice, donde irrumpe el aplauso en la Sagrada Liturgia es signo de que la liturgia se ha convertido en un acto de entretenimiento. Nosotros aplaudimos hasta en los avisos, no sé si en su parroquia, pero yo en todas las parroquias hasta, y los avisos son, va a estar cerrada la oficina, y la gente al final. La danza tampoco es parte de la liturgia, tampoco. Ojo, por eso les dije que les estoy aclarando de que el 95% de lo que voy a hablar es de la música liturgia, que implica la liturgia. Aplaudir, danzarle, buena danza, porque evidentemente hay danzas que ni siquiera, ni en la iglesia ni afuera tendrían que danzarse ciertas danzas. Pero bueno, una sana danza, un sano aplauso, todo este tipo de cuestiones en una asamblea de oración, bendito sea el Señor. Y dánzale y bríncale al Señor sin problema. Pero espérate, en la misa es otra cosa. La Santa Misa es otra cosa. Por eso hay que tener una sobria embriaguez. Una sobria embriaguez. Antes de explicar también con más profundidad esto de la sobria embriaguez, tendríamos que preguntarnos si la música litúrgica es un don del Espíritu Santo. Es decir, si no tienes el Espíritu Santo, no hay música litúrgica. Tan sencillo como eso. La pregunta sería, cuando ustedes se reúnen a ensayar, ¿tienen un tiempo de invocación al Espíritu Santo? Porque si no lo tienen, ya empezaron mal. Y si lo tienen, tienen que ir ya monitoreando que sea una sobria embriaguez. No, nosotros invocamos al Espíritu Santo y danzamos, etc. Pues mira, como es un mero ensayo, no había tanto problema, en la Santa Misa ya no, ¿ah? Pero qué importante que en el mismo ensayo vamos a invocar al Espíritu Santo. Y por ejemplo, el himno más antiguo de la comunidad cristiana sobre el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. No es ese, eso es el ven Espíritu Creador. Se me cuatrapeó. Padre de los pobres, etc. Todo es un himno muy, muy antiguo, es el más antiguo sobre el Espíritu Santo. Fíjate, decirlo eso pausadamente y después dejar un silencio, vas educando en la sobriedad. O sea, no tenemos, está mal aplaudir y danzar, no, pero cuando solamente es eso y no hay una sobriedad, no te vas a preparar para tener un verdadero servicio litúrgico. Por eso nuestras misas, hay unos chicos una chica que evangeliza en internet, que la conocí desde hace muchos años, y ya se ha unido con otros evangelizadores. Ellos son americanos, son anglos, y hacen como videos un poco de broma, ¿verdad? Pero con temática, o no como de broma, con sentido del humor, pero en aspecto espiritual. Y dice, cosas raras que le pueden pasar a un católico. Evidentemente tendrán que haber agregado un católico americano. Y ponen algunas cosas que son chuscas, etcétera, pero me encanta porque una parte del video entran en una misa y están, ven Espíritu Santo, y así aplaudiendo, y se vuelven a ver y dicen, oye, esta es una misa de hispanos, nos equivocamos. Y dice, no, pues tú nomás di con espíritu tuo, no, eso es latín, etc. Entonces empiezan a bromear en esa parte, ¿verdad? Pero es interesante que ellos hayan pensado en una misa latina con este folclore. O sea, que la idea de una misa latina se les vino el alboroto. ¿Será que estamos dando bien el mensaje nosotros como latinos? Miren, cuestiones tan básicas de sobriedad que tiene que haber en todo templo, el silencio. Y yo les puedo decir, he andado por un montón de parroquias, yo les puedo decir que mínimo el 80% de las misas en español, antes de empezar, es un mercado. Y ojo que no estoy diciendo los niños, los niños son niños, hay que educarlos como sea, pero si lloran no hay ningún problema, son niños finalmente.
Pero no, los que están hablando son los papás. Entonces, si tú no tienes elementos que te empiecen a ayudar a que tu espiritualidad, no te estoy diciendo quita la embriaguez, la santa embriaguez, pero no estás metiendo santa sobriedad, ahí no va a progresar esto. Entonces la pregunta sería, antes de ensayar, ¿invocan al Espíritu Santo? La más importante, antes de cantar en la Santa Misa, ¿invocan al Espíritu Santo? Yo sé que un coro, por cuestiones obvias, lógicas, tiene que llegar mucho antes que la gente a la Santa Misa. ¿Qué tal si tratan de comunicarse lo menos posible, solamente para lo que necesitan? Porque la gente cuando entra al templo, los primeros que están haciendo alboroto son los del coro. No tienes que estar hablando al poner un cable. Si no lo sabes poner, pues sí, le dices con voz baja, lo que sea. Ese tipo de detallitos son fundamentales. Y ya conectaron todo, nada de ponerse a platicar. Guarda silencio y empiezas en silencio a invocar el Espíritu Santo. Yo a cualquier católico generalmente le digo, todo católico tiene que llegar mínimo 15 minutos antes de misa, no a platicar con la comadre, sino estar invocando al Espíritu Santo en silencio. Y siempre les digo, les reto a que lo hagan eso y van a ver cómo no les cambia, cómo se vive la Santa Misa. Porque cuando tú llegas a raya a la Santa Misa, es que ni es culpa tuya que no te concentres. Es normal, así procesa nuestro cerebro. O sea, cuando tú llegas, aunque llegaste a las 8 y a las 8 empezó la misa, todavía tú traes el que se te atravesó, el que se pasó la luz y te pusiste bien el calcetín, etcétera. Tantas cosas en la cabeza. Por eso no nos digamos mentiras. Cuando tú llegas a misa puntual, pero no con tiempo que hayas tenido silencio, de invocar al Espíritu Santo, de tranquilizarte, no nos digamos mentiras, nos venimos a concentrar ahí como por la homilía para bendito. Antes de eso no nos pregunten, ¿verdad? Porque no, nuestra mente todavía está en el freeway, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más un coro tiene que tomar la precaución de llegar antes de tiempo? No solamente porque se tiene que instalar los instrumentos o alguna cuestión de esas, sino porque tienen que guardar silencio ellos, ya que tengan todo esto, ellos sean los primeros que están en silencio invocando al Espíritu Santo. Fundamental. Ahora, el Papa hace como para explicar esto de la embriaguez y de la sobriedad, hace dos cosas, dos elementos paralelos para que se pueda entender mejor. A la embriaguez le pone el término confianza. Nosotros que podemos alabar sin problema al Señor en una asamblea de oración, danzarle, etc., ¿qué no haces sino reflejar que confías tanto en el Señor? Que la gente, que un gringo o algo te está viendo y te dice, oye, qué ridículo, los hispanos, a ti te vale, yo confío en el Señor y le danzo, etc. La embriaguez habla de que confías en el Señor, que no te da pena lo que te digan. Yo confío en el Señor. Pero la sobriedad, el Papa la pone con timidez. Ojo, no dice miedo. Timidez, una santa timidez, un santo temor de Dios. Un amigo sacerdote ponía un ejemplo muy bueno. Dice, cuando hay gente que dice que no se siente cómoda, como si la misa fuera para que te sintieras cómoda, no se siente cómoda en misa, no se están dando cuenta delante de que están. Y él pone este ejemplo. Imagínate que vas en un avión y ves todo el espectáculo. No sé si han viajado en avión. Es hermosísimo ver todas las nubes y el sol, etcétera. Hermosísimo. Y eso toca tu alma. Y si amas al Señor, en público o en silencio, te sale una oración: Señor, qué grande eres, etcétera. Alabas al Señor al ver la creación. Pero hay una experiencia más profunda que eso. Pues sería que no solamente vieras desde la ventanilla
las nubes, sino que las estuvieras tocando. Imagínate eso. Pero para eso te tienen que sentar en el ala. Pregunta, ¿quién se queda tranquilito en un ala de un avión? O sea, te entra un temor de que, sí, hermosísimo, ya no la estoy viendo, las estoy tocando, pero también esto me causa un pánico, un santo pánico, si le queremos llamar. Pero eso ha sido la experiencia siempre de la Biblia. Cuando Moisés se presenta ante el Señor, quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. Otros se postraban. No era miedo, era un santo temor. Y cuando dejas solamente la embriaguez, perdemos este tipo de cuestiones. Y por eso puedes entrar en la iglesia como si estuvieras entrando a una tienda o a tu casa como si nada. Es más, hasta las mismas cosas se ve, porque eso dice cómo tratamos nuestras iglesias, ¿verdad? Chicles abajo, etcétera. Y tú dices, ¿estamos entendiendo qué es este lugar? ¿Qué se realiza aquí? No, es que yo tengo mucha confianza con el Señor, mucha confianza. No, lo tuyo ya es confianzudo, porque te falta un santo temor de Dios. Te falta un santo temor de Dios. Dice el Papa Benedicto, la relación con Dios estaba demasiado determinada por el temor, antes era mucho el temor, y ese profundo respeto ante el poder eterno del Creador, como para osar plantearse los cánticos del Señor como cánticos de amor de Dios, a Dios, aunque detrás de esta confianza que interiormente caracteriza a todos los textos, se esconde en un último extremo, ese mismo amor es un amor que sigue siendo tímido y por consiguiente velado. En palabras más divulgativas, más sencillas, es: los del Antiguo Testamento se quedaron solamente en un santo temor. Ellos han visto a Dios, pero veladamente. De hecho, el Santo Sanctorum le ponían un velo en el templo, el lugar más santo, ¿eh? Pero con Jesús, cuando nos redimió, dice la Sagrada Escritura que se rompió el velo. Ya Dios no lo estamos viendo veladamente, hemos visto su rostro encarnado en Él. Podemos ya tener confianza de que lo conocemos personalmente, no como en este caso, con todo el respeto necesario, los judíos. Nosotros podemos ya decir que tenemos la confianza que Él nos dio. Él nos dice, ya no los llamo servidores, los llamo amigos. O sea, ya he tenido la confianza con ustedes. Pero dice el Papa, aquí en este mismo texto, dice, pero a través de esa confianza siempre tiene que haber ese velo de que todavía no estamos en presencia de Él. En la Eucaristía está presente ahí, pero está su presencia real, pero es sacramentada. Dice San Juan en una de sus cartas, llegará el momento en donde lo veremos a Él tal cual es. Tal cual es. Entonces, mucha confianza desde luego porque nos ha amado, nos ha salvado, pero siempre atrás de esa confianza un santo temor de Dios que te hace inclinarte, que te hace hablarle con respeto, con mucha confianza, pero con un respeto que lo merece Él, que sabe arrodillarse, que sabe guardar silencio, que sabe tratar las cosas sagradas. Esa es la parte que nos falta muchísimo en nuestra comunidad. No voy a alcanzar a dar muchos detalles a nivel práctico en cuestión de la música, pero ya ustedes van a intuir que cuando tu música en la misa más alborota a la gente, que la lleva a una embriaguez sobria, a algo mal, entonces ya empiezan a pulir ahí la música. Porque la música litúrgica no es para alborotar. Tiene otro propósito que lo voy a tratar en la tercera parte, ¿verdad? Pero bueno, si quieren una clave de esto, quédense con un término. A ver, permítanme. Quédense con un término, que es el término reverencia.
La reverencia junta las dos cosas, la santa embriaguez y la santa sobriedad. La reverencia. Reverencia etimológicamente significa temor, no miedo, temor, pero porque hay un sumo respeto, una suma confianza a Dios. El que tenemos que ser católicos reverentes. El que tiene reverencia es alguien que tiene un temor, pero ¿por qué? Porque tiene un sumo respeto, y respetas porque tienes confianza en Dios. Quizá para poner una comparación, yo no estoy de acuerdo con eso de que a veces se escucha de que los padres tienen que ser amigos de sus hijos. No es cierto. Los padres tienen que ser padres de sus hijos. Amigos ya tendrán otra parte. Porque cuando los padres se ponen al nivel de los amigos, ya un amigo no tiene derecho en ciertas autoridades que tiene, ¿no? Y por eso ahora los hijos le han faltado ya el respeto a los papás. Porque los papás no quieren ser padres, quieren ser unos amigotes. Espérate, es que si tú eres padre y generas un santo respeto, no un miedo, un santo respeto en tus hijos, eso no significa que no vaya a haber una relación de confianza, de platicarse, de cosas, pero tú eres padre y él es hijo. No se puede estar borrando esa cosa. Una clave fundamental es el silencio para lograr esta sobriedad que nos falta tanto a los latinos. Silencio. Ya les mencioné momentos de silencio que se tienen que guardar para invocar al Espíritu Santo, etc. En el caso de los sacerdotes, es fundamental que se guarden los silencios dentro de la liturgia. Yo hace poco había hablado un poco de esto, de una iglesia a la que estaba yendo, por la zona que andaba. Y como traigo en las mañanas sobre todo un aspecto como de bastante flema, etc., yo siempre me siento adelante para no distraerme. En la primera, segunda banca, siempre para no distraerme, estar enfocado. Entonces, pero por esto estaba medio incomodando, entonces me estaba yendo a la de atrás. Y entonces pues me tocaba comulgar al final. Entonces, a veces no llegaba ni a la banca y estaban con oremos. Me da ganas de decir, padre, déme chancecita. O sea, y es que está estipulado que después de la comunión tiene que haber un silencio. Para los coros, por ejemplo, el canto de poscomunión no es litúrgico. El canto de comunión sí es litúrgico, el canto de poscomunión no lo hemos inventado, eso no es litúrgico. Si no quieren que sea tan severo, yo nomás les digo, si van a cantar el canto de poscomunión, cántenlo una vez cada 3 meses. Pero no tengan miedo a que ya comulgaron todos, terminó el canto de la comunión, cállense. No, nosotros no cantamos, pero armonizamos. No, calla también los instrumentos. Es que le tenemos un pavor al silencio, pero pavor. En ese video contaba de cómo al cardenal ya emérito de Guadalajara, el cardenal Juan Sandoval, me tocó verlo, cómo él dejaba mucho tiempo de silencio después de la comunión, dejaba un tiempo considerable. Él dice que se lo aprendió a Juan Pablo II. Y entonces un seminarista que estaba ayudando en la liturgia con la mitra y otro con el báculo, pues pasaba el tiempo y el cardenal cerraba los ojos. Yo creo que este seminarista creyó, no, pues el cardenal ya se durmió, déjame me le acerco para ofrecerle la mitra. Se ha llevado el regaño de su vida en público ahí. Porque no estamos acostumbrados. Creyó, no, pues seguramente ya se durmió el cardenal, ¿verdad? Porque no guardamos los silencios que hay. Oye, ¿a quién has recibido? ¿A quién has recibido? ¿Lo has recibido y haces otra cosa después de haberlo recibido? Dime. Tan importante es el silencio, tan importante es el silencio para ir consiguiendo esa sobriedad que nos falta tanto a los latinos. En la vida ordinaria también.
¿Por qué nos cuesta estar delante del Santísimo sin estar tocando una canción, sin estar orando, sin estar leyendo algo, etcétera? ¿Por qué no podemos estar en silencio contemplando al Señor? ¿Por qué los silencios nos cuestan tanto a los latinos? ¿Por qué no llevamos vida de silencio? Te subes al carro, prendes la radio. Te bajas del carro y en el trabajo tienes la radio. Llegas a la casa, prendes la tele, etcétera. Tú cuenta cuántos minutos de silencio voluntario tienes. Por eso vivimos agitados. Y entre más agitación tengas, vas a tener menos capacidad de reverencia cuando estés en las cuestiones santas. Y si no, pruébenlo. Si viven en ruido, yo no te digo que te la pases como un monje guardado, que te hable tu esposa, no, silencio. Bueno, nos convendría a los esposos, ¿verdad? Porque las son. Porque a veces las mujeres sí tienen kilometraje, ¿verdad? Pero bueno, aquí la cuestión está en decir, mira, aunque escuches, por ejemplo, música católica en el carro, qué bueno es tener un día en donde, aunque tengas música católica, no prendes el radio, no tocas esa música, mucho menos la secular. ¿Por qué no vas teniendo momentos de silencio? Otra aplicación, los retiros. Cuando a mí me tocan organizar los retiros, yo me alegro, porque difícilmente he visto, a lo menos en la comunidad hispana, retiros que verdaderamente tengan silencio. Y mientras no tengan silencio, yo digo, pues retiro será, ¿en qué sentido? Ruido afuera y ruido adentro. Y he visto cuánto nos cuesta. Unas pequeñas comunidades que yo forjé, les doy un retiro anual y es silencio absoluto, pero no a comunicarse, no abrir la boca, en pocas palabras, y además ayuno y otras cosas, ¿no? Algunos ya llevan 3, 4 años y todavía les cuesta. Y yo les digo, hombre, si en tu vida es puro ruido, puro comunicarse, etcétera, y cuando vienes a hacer un retiro no te para la boca, nos falta muchísimo en esto, muchísimo en esto. Y mientras no recuperemos el ambiente de silencio, nuestra experiencia de la liturgia va a ser bastante pobre, bastante pobre. Porque Dios habla todos los lenguajes, pero decía San Juan de la Cruz, el lenguaje materno, vamos a decir, el lenguaje original de Dios es el silencio. Dios te puede hablar en español, en inglés, en portugués, en chino, etc. Pero quieres complacer a Dios y le dices, no me hables en mi idioma, háblame en el tuyo. Silencio. Silencio. Entonces, esta reverencia es fundamental en el silencio. Dice el Papa Benedicto, el Espíritu Santo es el amor y en él está el origen del canto. Él es el Espíritu de Cristo, Él es el que atrae al amor a través de Cristo y de esta forma nos conduce al amor. Aquí ya conecto lo del Espíritu Santo con la siguiente cuestión de la liturgia. El canto litúrgico es el canto al amado, no al amante. El Espíritu Santo brota, te hace brotar el canto litúrgico, pero eso es para que se lo cantes al amado, no al amante. Aquí el término amante lo estoy usando en el término negativo, como el que es infiel que tiene un amante. En ese sentido lo estoy usando este término. Dice el Papa Benedicto, la alianza se interpreta con la imagen de los desposorios y del matrimonio, como vínculo de amor de Dios con el hombre y del hombre con Dios. De esta forma, el amor humano se podía convertir en imagen real de la actuación de Dios con Israel. Jesús había hecho suya esta línea de la tradición de Israel, hasta el punto que, en una de sus primeras parábolas, habla de sí mismo como el esposo. Ante la pregunta de ¿por qué sus discípulos no ayunaban?, contrariamente a lo que hacían los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, había respondido Jesús,
¿Es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio, aquel día sí que ayunarán. Es una profecía de la pasión, pero también un anuncio de las bodas, que luego vuelve a aparecer una y otra vez en las parábolas de Jesús sobre el banquete nupcial, y que se convierte en el tema central del último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Todo se encamina, pasando por la pasión, a las bodas del Cordero. Es decir, el Espíritu Santo, para que vayan conectando, el Espíritu Santo es el que da el canto litúrgico. ¿Pero para qué? Para que vaya dirigido hacia el amado. Hacia el amado. No hacia el amante, ahorita voy a explicar eso, y con términos muy fuertes del Padre Pablo Benedicto. Pero ahorita me quiero quedar con el aspecto del amado. ¿Por qué? Porque la vocación principal que tenemos como católicos es el matrimonio espiritual. Dios quiere tener un matrimonio espiritual con nosotros. Ninguna vocación persevera si no estás casado con el Señor, espiritualmente hablando. Si tú te casas, así sea con un santazo, pero es ser humano, defectuoso igual que tú. La única perseverancia no está en las virtudes del otro, sino en que tú estés casado con aquel que los ha unido, que es el Señor. Y así pónganle un sacerdote, lo que sea. La vocación para todos es la unión en matrimonio espiritual con Dios. Sé que esto es difícil más para los varones por el lenguaje y más ahorita con la ideología de género, porque las mujeres sin problema, ¿qué tal cuando oren y le digan al Señor, esposo mío, amado mío? Pues hasta natural les puede salir. Pero yo como hombre si le digo, esposo mío, yo le digo sin problema. Pero con lo que estamos viviendo ahorita, pues tengo que explicar. Oye, ¿cómo que Jesús tiene que ser el esposo de nosotros los varones? Sí. Entonces la manera de explicarlo lo pongo más con el Cantar de los Cantares, que es un libro básicamente de amor entre un amado y una amada. ¿Quién es el amado? Dios. ¿Quién es la amada? Nuestra alma. Nuestra alma. Entonces el varón, que nos puede llegar un poco de pudor decir, ¿cómo que Jesús tiene que ser mi esposo? Sí, tiene que ser esposo de tu alma. De tu alma. Porque si no hay esa unión, el canto litúrgico no va a llegar a donde tiene que llegar. Si hay algo que pasa en un hombre enamorado, cuando anda atrás de la muchacha, es dedicarle canciones. Y digo, ahorita estamos un poco fregados, ¿verdad? Pero antes pues lindas, no sé, de José José, algunas cosas más románticas, etcétera, ¿verdad? Ahorita puro reggaetón y la de Paquita del barrio, ¿verdad? Pero generalmente tú elegías canciones en donde la otra persona se enterara que la amas. O sea, el canto era como una preparación para ganarte a esa persona, para unirte un día que te dijera, sí, quiero ser tu novia o sí, quiero ser tu esposa. El canto litúrgico es algo similar. Es nuestra declaración de amor al Señor. Es el canto para el amado. Cuando digo esto de declaración de amor, me gusta contar la experiencia que pone el padre Ángel Espinosa, que él dice, por ejemplo, la mayoría de las misas son en sábado. Y dice que no falla, después de una boda, que se hacen generalmente los sábados, las tardes, etc. Se le acerca, no sé, gente o alguna muchacha y le dice, padre, ¿esta misa ya vale para mañana? Se fue a la boda y como es en sábado, en la tarde, dice, pues esta ya vale para mañana. Y me encanta cómo le responde el padre Ángel. Le dice, a ver, ¿tú tienes novio? Sí, ok. Hazme un favor, ve y dale un beso y dile, ¿este beso ya vale para mañana? O sea, ¿cómo tú me preguntas
Si la Santa Misa es tu declaración de amor al Señor y lo que te preocupa es si ya vale para mañana, cuando los enamorados salen, pasaron todo el día en el mall, hablando, etcétera, regresan a su casa y están texteándose y están llamándose. Y tú me dices que en la misa quieres ver si esto ya vale para mañana. No, si tú amas al Señor, tú dices, qué bueno que mañana hay misa, y que el lunes hay misa, y que el martes hay misa. Es mi declaración de amor al amado, la Santa Misa. Es que simplemente no estamos entendiendo esto. Cuando tú vas a cantar en el coro, ¿tú vas consciente de que es una declaración de amor? Porque mira, cuando tu esposa, tu actual esposa, no era ni siquiera tu novia y se hacía la difícil, hasta agarrabas mariachi y a las 3 de la mañana le cantabas, o sea, hacías lo necesario por cantarle a esa mujer, y el Señor no. Entonces fíjate que esto es un punto bastante importante. Voy a poner esto ya para explicar esto del amante, es decir, en el sentido de infidelidad. La música litúrgica es para el amado, no para el amante. ¿Cómo lo voy a poner? Lo voy a poner un poquito con un vocabulario, voy a tratar de ser lo más sobrio para no ser tan explícito en esto. Estamos hablando de un matrimonio espiritual. Cuando tú te unes sexualmente con tu esposo o con tu esposa, tendría que haber 3 tipos de unidad que Juan Pablo II hablaba, y por la cual, por ejemplo, la unión libre, que llamamos, o el amaciato, o el juntarse, o nada más casarse en civil, no tiene ese peso, porque no hay este tipo de unidad. Es más, lo voy a poner como tal cual se lo pongo a los jóvenes, ¿verdad? Aunque aquí no hay mucho, bueno, sí hay unos que otros. Las mujeres, me imagino que la mayoría están casadas. Las que estén casadas, descásense ahorita, nada más. Y piensen que están solteras, ¿ok? Voy a preguntarle a las mujeres solteras, que son todas, aún las casadas, por 5 segundos van a ser descasadas. Son solteras. Yo les pregunto, mujeres, levante la mano, ¿quién se casaría con un mentiroso? Mentiroso. Levante la mano la mujer que se casaría con un mentiroso. ¿No? ¿Nadie? Ok, listo. El Papa Juan Pablo II dice que, por ejemplo, tener intimidad sexual sin estas 3 unidades que voy a explicar es mentir con el cuerpo. ¿A qué me refiero? Para que tú llegues a la unión sexual, tiene que haber una unidad psicológica, emocional con esa persona. Tiene que haber una unidad espiritual con esa persona. Y cuando hay esas 2 unidades, se viene la tercera, y es una explosión de amor, que es la física. Si hay unión física y no hay unidad psicológica y emocional, y no hay unidad espiritual, déjenme buscar un término un poquito más pudoroso. Bueno, voy a decir el término tal cual. Eso no es un acto sexual, es una masturbación mutua entre 2 personas. Simplemente se están masturbando. Ahí no hay amor. ¿Qué es lo que te da la unidad psicológica y emocional? El compromiso. Si ni siquiera están casados. En este sentido, los casados al civil sí tienen la primera unidad. Porque al menos al civil ya hay un compromiso. Y a eso se da un vínculo emocional, psicológico. Pero siguen mintiendo parcialmente, porque la segunda unidad, que es la unidad espiritual, ¿dónde se da? En el sacramento del matrimonio. Entonces, a la iglesia siempre le critican como que si tuviera problema con el sexo. La iglesia es la que tiene la visión más hermosa de la sexualidad. Tanto que el acto sexual la iglesia lo cataloga también como un acto litúrgico. La cama, el hogar, la recámara de los esposos es un pequeño templo. Un pequeño templo. Entonces, si no hay este tipo de unidad, imagínate,
Entonces fíjate, es hermosísimo cuando hay unidad psicológica, emocional, espiritual, física. Ahí es una explosión de amor tan bella. ¿Qué tiene que ver con esto del matrimonio espiritual, la liturgia, etcétera? Pues mira, le estoy diciendo que la música litúrgica es para el amado, no para el amante. ¿El amante qué es respecto a un matrimonio? Alguien que distrae. Si tú estás casado y tienes, diría Cantinflas, tu detalle por ahí, ¿no? ¿Qué haces sino quitarle tiempo a la que le toca el tiempo? Te distrae, te saca del amor. El amante empieza a podrir el matrimonio, no porque es más guapa, etc. No, porque le empieza a quitar lo que le pertenece a la otra, a la esposa. Pues habría que preguntar, si la Santa Misa es la declaración de amor al que le merece nuestro amor, que es el Señor, ¿habrá cosas, habrá amantes que nos distraigan? Sí. Sí. Voy a poner la misma imagen esta de la relación íntima entre los esposos, para que me entiendan ya con mayor claridad. Imagínate que estás en intimidad con tu esposo y tu esposo está viendo el partido de México en el celular. Y acá tú chateando, etc. ¿Cómo sentirías eso? O sea, ¿de qué se trata? Digo, yo sé desafortunadamente que hay muchos tipos de intimidad a ese nivel, pero por eso estamos como estamos. Pero tú como mujer, ¿cómo te sientes si él estuviera haciendo otra cosa y ni a los ojos te mira? ¿Cómo se sentirá el Señor cuando en la Santa Misa hacemos todo menos estarle declarando amor y estar enfocados en Él? Por eso muchos, inclusive evangelizadores, me critican por esto que yo digo, pero yo lo sigo sosteniendo y lo sostendré si Dios me da perseverancia hasta morirme. Cuando yo participo de la Santa Misa, nunca tomo fotos, nunca tomo video, nunca hago otra cosa que no sea estar 100% entero para mi Señor. Si quiero grabar una misa, voy antes a misa o después a otra misa, pero eso no me cuenta. Y eso va para los servidores también. Si tú estás en el coro y no estás participando plenamente de la Santa Misa, déjame decirte que aunque hayas tocado en misa, no te valió la misa. Entonces fíjate qué importante que es que los servidores estén plenamente centrados en la adoración al Señor. Qué importante que esto se hable en los ensayos. Porque muchas veces la distracción es por cosas que no prepararon. ¿Dónde quedó el canto? ¿Dónde? Etcétera. Y mientras está eso, se están pasando cosas en la Santa Misa que te están pasando de noche. Y tu declaración de amor pasa a una declaración de amante. Terminas de infiel con el Señor, de amante. Porque ya no le estás dando lo que le toca al amado, que es el importante. Dice el Papa Benedicto XVI, en el lenguaje de los profetas, fíjense, este es el pasaje, pónganse casco, porque viene el garrotazo. Dice el Papa Benedicto XVI, en el lenguaje de los profetas se denominaba prostitución al culto a los dioses extranjeros, lo cual tenía un significado muy concreto, ya que los cultos de fecundidad formaban parte normalmente de los ritos de fecundidad de la práctica de la prostitución que tenía lugar en los templos paganos, evidentemente. La elección de Israel, por el contrario, aparece como la historia de amor de Dios con su pueblo. Cuando en el Antiguo Testamento lo pueden verificar, esto que está diciendo el Papa Benedicto, a un idólatra era igual a prostituto o prostituta. ¿Qué pasa con el profeta Oseas? El Señor le pide que se case ¿con quién? Con una prostituta. ¿Pero por qué? Porque quería representar cómo es la fidelidad de Dios y cómo nosotros le estamos continuamente tratando, prostituyéndonos, yéndonos con el amante y no siendo fieles al único esposo que es el Señor.
Si esto lo trasladamos a la Santa Misa, fíjate qué importante. No es que yo me quiera poner muy rígido, es que es importante que tú entiendas que la Santa Misa es el momento de declararle el amor al Señor enfocado. Y todo lo que te venga a distraer son amantes. Y a los amantes hay que darles una patada lo más pronto posible. Lo más pronto posible. Y pedirle la gracia al Señor. Por eso les digo, fíjense qué importante. ¿Qué tal si tú llegas 15 minutos antes de misa y en vez de estar hablando, etcétera, invocas al Espíritu Santo y le pides la gracia? Señor, dame la gracia de ponerme toda mi cabeza, mis sentimientos, todo lo que soy en cada parte de la misa. ¿Qué tal si tú haces eso? ¿Qué tal si tú haces lo que decía también Benedicto XVI, bueno, un poco antes San Luis Griñón de Montfort? ¿Qué tal si tú le dices a la Virgen María y le pides su intercesión para que ella, que llevó a Jesús en su seno, le dice: Señor, Santísima Virgen, ayúdame, prepárame en este momento para el momento de comulgar, comulgue a tu Hijo como tú lo comulgabas? Porque la Virgen participó de las primeras misas. Para empezar, ella fue la primera que comulgó, en el sentido de que lo tuvo en el vientre, pero después de que ascendió el Señor, participó de las Santas Misas. Yo quiero que trates de hacer un ejercicio espiritual. ¿Cómo habrá comulgado la Santísima Virgen en esas primeras misas a su propio Hijo, ya sacramentado? Es que mira, tenemos a la Santísima Virgen, a los santos, a los ángeles, que son expertos en adoración, y nomás los pedimos para un milagrito aquí, intercede por eso, para el cáncer, etc. Cuando lo tendríamos que pedir su ayuda, porque eso quieren hacer, ayudarnos, para vivir la Santa Misa, que es el cielo aquí en la tierra, y lo desperdiciamos. Déjenme le acelero porque se me va el tiempo. Entonces, cuidado con hacer la liturgia una reunión de amantes y no de amados. Un consejo, porque sé que como no estamos acostumbrados ni al silencio, ni a la reverencia y todo eso, pues muy frecuentemente andamos con el amante a la hora de la misa, ¿verdad? Que son las distracciones. Mientras nos vamos educando, un consejito. Si ya estás pensando en otra cosa, en el momento que te das cuenta que ya tu mente y tu corazón está en otra cosa, haz un acto de fe. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Santa Teresa del Niño Jesús, Teresita del Niño Jesús. Llegó una epidemia terrible en el convento y solamente 2 monjas quedaron sanas, ella y otra. Y ellas tenían que estar cuidando a todas, es decir, no paraban todo el día. Cuando llegaba la Santa Misa, simplemente después de comulgar, ella decía que no aguantaba el sueño y se dormía. Pero una vez se despertaba, en vez de decir, ya me volví a distraer, ya me dormí, etcétera, dice, no voy a dar un tiempo. Entre que me quejo, pierdo más tiempo. Entre que me quejo, sigo prostituyéndome, dándole tiempo a la mamá. No, ella dice, apenas yo me daba cuenta que me dormí, etcétera, le decía, Señor, el resto del día totalmente consagrado a ti. Tú ya se te distraíste en misa, pero captaste. En vez de ponerte, si ya me distraje, ya no viví la misa como debía. No, haz el acto. ¿Qué es lo que se está viendo en esto? Me centro en esto, punto. Porque a nosotros, ¿cómo nos gusta ser las víctimas? ¿Cómo nos gusta aventarnos de culpa? Sí, soy malo, etcétera. Listo, sí, eres bien malo, muy malo, rete malo si quieres, pero no pierdas más tiempo. Es algo similar con el pecado también, ese consejo lo suelo dar. Un pecado grave, no sé, me voy a un prostíbulo, etcétera. Apenas saliendo del prostíbulo, me doy cuenta de lo que acabo de hacer. Son las 3 de la mañana, no voy a despertar al Padre. ¿Qué tengo que hacer? Un acto de amor. Señor, te amo. Evidentemente Satanás va a venir a la cabeza. No seas hipócrita, acabas de ofender al Señor. Y ahorita, pero Él te mete esa culpa, ¿por qué? Porque Él quiere que te hundas más. La distracción al demonio, que muchas veces las distracciones el demonio la viene, y esto lo dicen los exorcistas. Un amigo, el padre Fortea, dice que mucho del agua bendita también es un sacramento el agua bendita. Al principio
si no lo haces como superstición, les digo, porque unos hasta se repasan por acá atrás, si lo haces verdaderamente como debe de ser, eso te ayuda a una protección a las distracciones que el demonio puede ponerte. Es muy importante usar también los sacramentales. Y en este sentido, tú tienes una batalla, pero al demonio y a las distracciones no se les gana, ya volví a caer, etc. Sino, si ya caíste, el próximo segundo no caigas. Dile cuánto le amas al Señor, concéntrate, etc. No pierdas tiempo. La misma Santa Teresa del Niño Jesús decía en una oración que escribió sobre la humildad, dice: Señor, todos los días me levanto diciéndote que me des la gracia de la humildad, que quiero ser humilde, etc. Y al final, en la noche, me doy cuenta que he tenido muchas faltas de orgullo. De pronto me tienta el desaliento, pero me he dado cuenta que el desaliento es otra forma de orgullo. Así que rápido, no le hago caso ni al desaliento. Porque ella se podría haber quedado, quise ser humilde, etcétera, y ve cómo termina el día, etcétera. Y entre que se desalienta, pues el desaliento es otra forma de orgullo. Levántate, dale tiempo al Señor. Que el demonio no le importa si te distrae de la mirada del Señor con pecados o con lamentos. Al fin y al cabo te está distrayendo. Enfocado. Evidentemente va a venir la pregunta: ¿y los niños en misa qué onda? Pues mira, varias cosas. Primero, ya les he dicho, los niños son niños. El mío Papa Francisco dice: no es cristiano estar sacando a los niños porque lloran, ¿no? Claro, tiene que haber prudencia. Si está llorando no te vas a poner en primera fila, ¿no? No, tranquilo, lo tranquilizas atrás, etc. Pero no te sientas mal porque lloran tus niños. Si son normales. Si los más al mal criado, pues imagina, tienes que trabajar por ahí primero. De hecho, un amigo sacerdote de Tijuana, el padre Carlos Santillán, dice una vez una señora se enojó porque le dije que a los niños los pasaran atrás cuando se pongan a llorar. Usted sí que no entiende, son niños, etc. Le dice, él les dice que les pedía que controlaran a sus niños. El padre no entiende, que no entiende a nosotros, etc. Y dice: ¿qué pasaría si yo les dijera, les voy a dar $1,000,000 si controlan a sus hijos? ¿Los controlan, sí o no? Ahí sale creatividad, sale lo que sea, pero controlan porque controlan. Yo lo que les digo es: dejen ser niños o niños, y entre más chiquitos, mucho más. Digo, un niño llora, un bebé llora, o sea, ¿cuál es el problema? Pero ciertamente tiene que haber una educación. Y fíjense, cuando tú tienes una familia reverente, que guarda silencio, que es respetuosa, a mí me consta. Una de las parroquias, para mí la parroquia favorita allá en Los Ángeles, me encanta porque tiene ese tipo de educación. Tú entras a ese templo y hay silencio. Y hay niños y chiquititos. Pero después tienen capilla de adoración perpetua, igual la capilla de adoración perpetua, y llegan esa familia, así, casi como Blancanieves, un montón, así por estatura. Parecen estos del Wi-Fi, ¿no? Así, y entran, y desde el más chiquito se arrodilla y se postra. Me ha tocado verlos. Y el escuincle podrá tener 2 años. No nos digamos mentiras, tiene que ver mucho el aspecto de lo que ven en casa, de cómo se les educa. Pero bueno, mientras educamos, tranquilos, son niños, pueden llorar, etc. No es pecado, tranquilos en esta parte, pero hay que formarlos, hay que irlos formando, hay que ayudarlos a meterlos en clima de silencio. No, los tenemos con el Nintendo y el Wii y tantas cuestiones, o los niños están acelerados. Y sobre todo, para los que no tienen niños, yo les digo, aprovechen ahorita que no tienen niños. Porque ¿cuántos esposos que les llegó la conversión ya entrada a la vida, ya con hijos, dicen: ¿cómo me hubiera gustado una misa en donde yo tuviera el control completo del silencio, etcétera, de no tener distracciones?
Ahorita tengo que cuidar a mis niños y yo sé que no hay nada de malo en cuidar a los niños, pero anhelo tener una misa en donde no tuviera distracciones. Entonces, a los que no tienen niños, a los que todavía son solteros, aprovechen, porque el día que se casen va a ser normal que tengan que estar atendiendo a sus niños hasta que ya crezcan, evidentemente, ¿verdad? Y van a poder vivir otra vez una misa totalmente concentrados, porque evidentemente si se pone un niño muy llorón o lo que sea, chance hasta lo sacas de la iglesia. ¿Te vale la misa? Sí, pero volvemos a decir, aquí no veas tantas las cosas si vale o no vale la misa, sino el amor que entregas. Entonces tú dices, bueno, tengo mis niños y el Señor sabe que mientras no me distraigan, yo estoy a full. Después el amor se lo tengo que demostrar en estar cuidando a este pequeño que sin mí pues se muere simplemente, ¿verdad? Pero fíjense qué importante es que cuando no se tengan niños pues aprovechenle, ¿verdad? O sea, a tener ese tipo de expresión. A ver, rapidito, la última cosa con el aspecto del matrimonio espiritual. El amor al amado no tiene que ser amor de domingo. Es el día más importante, pero tenemos que empezar a llegar a una madurez. Les repito, cuando tú estabas enamorado de tu novia, ya ahora tu esposa, lo que sea, podían haber pasado todo el día y regresaban a casa y ya se estaban texteando y ya se estaban hablando. Y el día de mañana, el primer mensajito de la mañana que lo reciba ella, etc. Y con el Señor no tenemos ese ardor de amor por Él. Dice el Papa Benedicto XVI, dado que estas bodas parecen siempre anticipadas en la visión de la liturgia celestial, los cristianos comprendieron que la Eucaristía es presencia del esposo y precisamente por esto anticipación de la fiesta nupcial de Dios. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Quién quiere estar toda la eternidad con el Señor en el cielo? ¿Quién quiere estar toda la eternidad? Ok, bajen la mano. Levante la mano quien tenga a lo menos una hora delante de Jesús en la Eucaristía. Esté expuesto o esté en el sagrario o así cerrada la iglesia. Yo me he arrodillado atrás cuando cierran la iglesia y pues, finalmente está dentro, ¿no? ¿Quiénes de los que levantaron la mano tienen a lo menos una hora delante de la presencia de Jesús en Eucaristía? Les pregunto por eso, porque ¿no les parece chistoso que queramos estar no 2 años, no 3 años, no una hora, toda la eternidad y no podamos estar una hora? La verdad que no me salen las matemáticas, no entiendo esa parte, no entiendo. ¿Cómo desean estar la eternidad con Dios y no podemos estar una hora? No lo entiendo. Listo, yo sé cómo es el trabajo, etcétera, lo que sea, es muy ajetreada la vida. Listo, ¿no puedes ir a misa todos los días? Listo. Yo te pregunto, ¿mínimo deseas estar en misa todos los días? Porque ¿acaso el Señor te va a dar un regalo de que no pierdas trabajo y a la vez tengas tiempo para ir a misa todos los días si ni siquiera lo deseas? No, hombre. Yo he encontrado personas que lo han hecho, desean, y su trabajo no les permite ir a misa, desean estar yendo todos los días a misa y se lo han pedido al Señor. Y en un caso de una señora fue lindo porque consiguió otro trabajo que le permite ir a misa y además le pagan más. Pero no, le pedimos otras cosas. Y otras cosas que son hasta a veces ridículas, que puedes vivir sin ellas. Y de nuestros labios no salen, Señor, dame la gracia de poder ir a misa todos los días. Ese tipo de peticiones no salen de nuestros labios. Listo, dejemos la misa. Adoración eucarística. Ya no te digo una hora. Tuviste un día cansadísimo. Pasas 3 minutos a tu parroquia. Les digo, esté cerrada, esté abierta. Y le dices, Señor, te amo. Listo, te subes al carro y te vas. ¿Eso qué te lleva? ¿1 minuto? De ahí arráncale. Porque si no tenemos esas declaraciones de amor,
Imagínense, pues, ¿qué nos podemos esperar de nuestras declaraciones de amor en la Santa Misa? Se me está yendo el tiempo y, a ver, vamos a tratar de terminar esta parte. Fíjate, decía San Agustín, una de esas frases que también toca ponerse casco. Decía San Agustín: nadie comulgue el cuerpo del Señor sin antes ser un adorador. Si la iglesia nos pusiera esa regla, yo no sé cuántos se levantarían a comulgar. Nadie comulgue el cuerpo del Señor sin ser un adorador. Porque evidente, ¿qué es lo que tienes que hacer a la hora de comulgar? Adorarlo. Y si tú no continuamente, no de domingo, continuamente, diariamente, haces actos de adoración, así sea de un minuto delante de su presencia eucarística, ¿cómo serán tus comuniones entonces? Yo digo que al Señor lo ponen como criado cuando comulgan. No sé con quién me voy a quedar esta noche, el que me vaya a dar el hospedaje, pero imagínense, me quedo esta noche y el que me va a hospedar me dice: mira, aquí está la escoba, me barres aquí, me trapeas acá, ahí está la comida, me preparas la comida de mañana, etc. ¿Soy un huésped? No, soy un criado. Así, el Señor, lo recibes en la Eucaristía, lo acabas de comulgar, Señor, te pido por esto, etc. Ponemos a planchar a Jesús, a barrer, a trapear, etc. Cuando tú lo recibiste es para que lo adores, para que lo ames, para que lo mimes, para pedirle en la oración colecta, cuando el Padre, que es una de las partes donde el Padre tiene que dejar un silencio pequeño, cuando dice la primera oración, oremos, deja el silencio precisamente para eso, para que pongas tu intención. Ahí ponla. Segundo, si se te olvidó lo que sea, en el ofertorio, cuando se lleva, ahí pon tu intención. Pero hombre, lo recibes al Señor, es el huésped de huéspedes, y me lo pones a planchar, a barrer, a trapear, Señor, hazme aquí, 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 etc. Y las misas se terminan siendo una cosa de hacer de Jesús un criado, no nuestro amado, no lo estamos amando. Les leo nada más rapidito para cerrar un texto de por qué es tan difícil esta oración eucarística. Este es un texto de un discípulo espiritual de un beato que se llama Charles de Foucauld. Este discípulo espiritual de Charles de Foucauld se llama Carlo Carretto. No me lo voy a leer y lo voy a terminar porque quiero tener al menos una media horita para antes de terminar la jornada de hoy. Dice Carlo Carretto, atención, porque no lo voy a explicar, solamente lo voy a leer. No hay oración tan difícil como la adoración de la Eucaristía. En ella la naturaleza humana se revela con todas sus fuerzas. El hombre preferiría transportar piedras bajo el sol. La sensibilidad, la memoria, la imaginación, todo es mortificado. Solo triunfa la fe, y la fe es dura, oscura, desnuda. Ponerse ante lo que tiene el aspecto de pan y decir, ahí está Cristo vivo y verdadero, es pura fe. Pero nada alimenta más que la fe pura, y la oración de la fe es la verdadera oración. No se siente gusto en adorar la Eucaristía, me decía un novicio. Pero es precisamente esta mortificación del gusto lo que hace sólida y verdadera la oración. Es el encuentro con Dios más allá de la sensibilidad, más allá de la fantasía, más allá de la naturaleza. Y este es el primer aspecto del despojamiento. Mientras que mi oración permanezca anclada en el gusto, serán fáciles los altibajos. Las depresiones seguirán a los entusiasmos efímeros. Será suficiente un dolor de muelas para liquidar todo el fervor religioso debido a un poco de esteticismo o a una emoción sentimental. Tienes que despojar tu oración, me dijo el maestro de novicios. Tienes que simplificar, desintelectualizar. Ponte ante Jesús como un pobre, sin ideas, pero con fe viva. Permanece inmóvil en un acto de amor delante del Padre. No trates de alcanzar a Dios con la inteligencia, no lo conseguirás nunca. Alcánzalo con el amor, esto es posible. La batalla no es fácil, porque la naturaleza quiere su revancha,
quiere su ración de goce, y la unión con Jesús crucificado es algo completamente distinto. Después de algunas horas o de algunos días de esta gimnasia, el cuerpo se calma al ver que la voluntad le rehúsa el placer sensible, ya no le busca, se hace pasivo, los sentidos se adormecen, el comer poco, el velar mucho, el orar con humilde insistencia, hacen de la casa del alma una morada silenciosa, pacificada. Los sentidos duermen, mejor, como dice San Juan de la Cruz, es la noche de los sentidos que empieza. Entonces, la oración se convierte en algo serio, aunque doloroso y árido, tan serio que ya no se puede pasar sin ella. El alma entra en el trabajo redentor de Jesús. Termino solamente mostrándoles una imagen, y voy a poner rapidito un canto y dejamos unos 5 minutitos para que vayan al baño, etcétera, y dar la conclusión. Quiero mostrarles, ahí donde quedó esto, una imagen de las iglesias orientales. Esta imagen, no sé si la alcanzan a ver. Sí, ok. Es Jesús recién flagelado. A esta imagen, los cristianos orientales, tanto en comunión con el Papa como los ortodoxos que están separados, le llaman Honinfius. Honinfius. En griego, Honinfius significa el esposo. Si yo te dijera, dibújame una imagen de Jesús como tu esposo, como tu amado, ¿cómo me lo dibujarías? ¿Quién con honestidad dice que dibujaría a Jesús así? Porque el matrimonio espiritual tiene que pasar por el sacrificio. La muerte de mis gustos, de que me guste, de que me sienta bonito, de que cuando acerque con el Santísimo casi me eleve como un globito, etc. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Es estar delante de la presencia del Señor sin sentir nada. Lo que te hace ser perseverante. A Dios hay que amarlo por Él mismo, no por lo que nos da. Quien ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad. Un día se le va a acabar. Como la leche se le va a caducar. Porque en su sabiduría Dios te puede dejar de dar lo que siempre te ha dado. ¿Y tú qué? ¿Le vas a reclamar? ¿Por qué no me das? ¿Te lo merecías? Nunca te lo has merecido. Aunque seas un santazo, todo lo mío es gratis. Todo lo mío es gratuito. A Dios hay que empezarlo a amar por Él mismo. Y la liturgia es lo primero que nos enseña. Por eso fíjense qué diferentes serían nuestras misas si empezamos a recobrar este sentido que dice el Papa Benedicto. No me alargo más, damos unos 5 minutitos para que se estire, etcétera, y dar la última parte que es la conclusión para terminar. ¿Okay?